Adelante, Darío. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rebeca. Entonces, bueno, para esta sesión vamos a dividirla como en ciertas secciones. Quisiera como que en esta primera parte tomemos un tiempo antes de empezar, digamos, con materia, eh, para hacer un ejercicio así rápido en relación a lo que vimos la sesión anterior. Entonces, la idea era utilizar los breakout rooms, pero creo que tenemos ahí un problemilla técnico que lo podemos manejar de otra manera, no hay ningún problema, con el objetivo de dar un par de minutos como para que ustedes puedan analizar los casos que están en la plataforma, que los voy a compartir aquí en un segundo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve la Sí, eso pantalla. es bueno. Perfecto. Entonces, la idea es que escojamos solo un caso, ¿verdad? Entonces, eh, podemos hacerlo de manera que ustedes escojan cualquiera de los 5 casos que están ahí y principalmente que a través de lo que vimos en la sesión anterior identifiquemos principalmente esta parte, lo que son las entradas, procesos y salidas, porque el resto de actividades, pues, dadas las condiciones del taller, ¿verdad? Que tenemos como poquito tiempo, creo que no nos va a dar como chance de verlo todo, entonces sería conveniente solo enfocarnos en la parte de lo que son identificar entradas, procesos y salidas, que es lo que me interesa tal vez de el ejercicio, porque si recuerdan de la sesión anterior, lo que hablamos fue de los sistemas de información como tal y cómo se establece esta forma o este proceso para realizar las cosas, ¿verdad? Entonces, cada caso es como una especie pues es una especie de regla de negocio, ¿verdad? Entonces, la idea es que dentro de cada caso, pues identifiquemos qué es lo que se necesita como entrada, qué es lo que vamos a procesar a través de eso y qué es lo que vamos a obtener al final, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez podemos dar un par de minutos, unos 10 minutos como para que escojan un caso y después de los 10 minutos, entonces lo que hacemos es como hacer una sesión participativa donde alguno quiera comentar, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado del caso? ¿Qué es lo que creen o cómo creen que identifican esas tres partes, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre lo que les estoy comentando. Nuevamente, solo enfoquémonos perdón, en esta primera instrucción. Yo después lo actualizo para que quede solamente con eso. Solo enfocarse en identificar entradas, procesos y salidas, ¿verdad? Por ejemplo, si escogen el caso 5, por ejemplo, solo escogen uno y identifican qué es lo que hace el sistema de información, qué es lo que obtiene al final, qué es lo que esperamos de ese sistema y cuáles son las entradas y procesos que se tienen que hacer, ¿verdad? ¿No tienen ninguna pregunta, comentario sobre esto? Alejandra tiene la mano levantada. Adelante, Alejandra. Bueno, muy buenas noches a todos. Profe, yo sí tenía una duda. Yo escogí el caso, de hecho, yo ya lo tenía anotado en mi cuaderno. Ujú. Y yo estuve analizando la imagen que vimos la semana pasada, lo que eran entradas, procesos y salidas, que decía que la entrada era el insumo de los datos necesarios para el proceso. Ajá, Entonces, ahí mi duda era la siguiente. En ese caso, decía que la clínica necesitaba llevar un registro de pacientes, médicos y citas y tratamientos. Entonces ajá, ahí fue donde me generó la duda, porque después decía que para cada paciente tiene un ID único y para el médico también, pero después las otras, las 3 y la 4, ya después hay como que mezclaron lo del paciente y el médico también, la información. ujú, Y en la última decía que ya después que cada tratamiento debe registrarse según el tipo de cita, el tratamiento y las observaciones del médico. Entonces ahí fue donde me confundí entre lo que eran los procesos y las entradas. ujú. Sí, de hecho, esa pregunta posiblemente se contesta una vez que revisemos el caso, ¿verdad? Pero a grandes rasgos lo que le puedo decir en este momento es que un sistema de información puede tener varios procesos y los procesos pueden interactuar entre sí,
Ajá, porque yo ahí también yo decía, bueno, puede ser que los procesos sea lo que pide como tal, el nombre, la fecha de nacimiento, el género y todo eso que se necesita de manera general para el sistema de información. Pero no estaba muy segura, entonces esa era mi duda. Te agradezco. Claro, pero sí, es posible que se mezclen algunas cosas, ¿verdad? Pero ahí sí tenga cuidado con las entradas, ¿verdad? Que ya las mencionaste, en realidad las entradas eh, son esas cosas como el nombre y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Ya ahora sí me ubiqué. Está bien, profe. Te agradezco un montón. Muchas gracias. No, con todo gusto. Veo la mano levantada de Estefanía. Estefanía. Ujú. Bueno, no pude estar en la clase anterior, entonces yo había seleccionado uno de los casos que sale ahí, yo escogí el número 3, que hablaba sobre las farmacias. La verdad no tengo una idea tan específica de cómo era, pero estaba buscando alguna información y bueno, no sé si estoy en lo correcto, profe, entonces quería comentar eso. Yo entendía como entradas, como estaban hablando ahorita, era como el nombre de la persona. Bueno, hice varios apuntes, de hecho, como tablas de información sobre productos, sobre los pedidos, sobre las personas que van, los proveedores, también sobre los clientes y los que están trabajando. Y había encontrado un poco algunas ideas como realizar como tipo aplicación donde lleve todo eso regulado, todo en una, como en orden, ¿verdad? Porque es la gestión de farmacia, llevar eso en orden para poder trabajar eficazmente y pues que el negocio prospere en ese caso, pero también para brindar un servicio personalizado. Y también había visto como algunos puntos como el nivel de stock que hablaba ahí, que era sobre los productos de la farmacia, pero eso tenía que ser como un nivel de cuáles son los productos que más se requieren, cuáles no, cuáles están en el mercado, se piden más. Entonces, no había tenido muy claro cuál era lo de las, lo que estaban hablando hace un momento sobre las entradas y los demás, pero no sé si estoy muy equivocada con lo que estoy diciendo, si estoy perdida o si estoy más o menos en lo que entradas, procesos y salidas. Pues creo que estás cerca de lo que se ubica. No sé si tienes algo para mostrar de lo que encontraste o si no lo tienes no hay ningún problema. No, es nada más como para tal vez ver si ya tenías como una idea por ahí. Pero básicamente eso es lo que quiero, como que intentemos identificar qué ven ustedes como entradas, qué ven ustedes como procesos y como salidas de esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente que todo lo que sea un tipo de atributo que viene de parte de, o que se necesita de parte de un paciente, es una entrada. Y el proceso viene siendo como todo lo que tengo que hacer para llegar al resultado final, que en el caso de esto, si tomamos solamente la parte del sistema de gestión de farmacias, ¿verdad? Ahí, bueno, pues ahí detalla un montón de cosas, pero la idea no era hacerlo tan grande, ¿verdad? Porque dice registro de medicamentos, proveedores, ventas y recetas. Entonces, ahí se pueden identificar varios procesos, ¿verdad? Porque hay una parte que es solo para registrar los medicamentos, donde posiblemente ocupo el nombre del medicamento, ocupo una descripción del medicamento, ocupo cuánto es la medida del medicamento, por ejemplo. Y también en otro proceso, posiblemente el proceso de proveedores, es todo el tema de que voy a guardar la información del proveedor, cuál es la cédula jurídica del proveedor, cuál es el nombre del proveedor, cuál es su dirección, su número telefónico, cosas por el estilo. Todos esos son entradas de un proceso. Y las ventas también se puede ver como un proceso subyacente también a eso, donde también hay entradas como la cantidad de inventario o más bien la cantidad de pedido que se tiene que hacer para un inventario y otros elementos que podrían estar involucrados en eso. Para las recetas también es un tema aparte, ¿verdad? Podría ser una receta que entra de algún paciente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que entender el proceso, ¿verdad? Como, qué sé yo, que la receta tiene el nombre del paciente, tiene pues el nombre del medicamento también,
que está relacionado propiamente con una lista de medicamentos que ya registramos en el proceso anterior. Entonces lo podemos ubicar ahí y también tenemos la cantidad que solicitó el doctor para ese paciente, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea, ¿verdad? Tratar de ubicar, no tenemos que ubicar absolutamente todo, la idea es como tratar de ubicar entradas y procesos y salidas, ¿verdad? Si hablamos de un proceso muy específicamente en este tema, ¿verdad? El proceso del registro de medicamentos es al final obtener como resultado la información del medicamento se guardó en algún inventario, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que los procesos se pueden relacionar entre sí. Es completamente factible, ¿verdad? Para un caso como este. No sé si con eso le aclaro la duda. Muchas gracias, profe. De hecho, tenía algunos apuntes sobre eso, sobre farmacia, pero no podía identificar dónde estaban las entradas, el proceso y salidas. Entonces, ahora sí entiendo mucho mejor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Igual, como les digo, la idea es como tomar un par de minutos como para analizarlo. Esto no es evaluado, es como tratar de hacer un ejercicio para tratar de identificar cómo funciona un sistema de información, ¿verdad? Y qué resultados podemos obtener del mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más iba a preguntar algo. No, bueno, creo que ya algunos pues ya escuchamos un poquito, ¿verdad? De lo que han estado analizando, ¿verdad? Que me parece súper bien porque eso ayuda tal vez a ejemplificar el ejercicio que queremos hacer. Entonces, si les parece, son las 6:16, tal vez como para dar un tiempo más prudencial por ahí para pensar un poquito más y analizarlo. eh, Podemos verlo como a las 6:26, ¿verdad? Que son 10 minutos. No sé si les parece a todos. Sí, muy bien. Sí, sí, 26. Ujú. Ok, entonces voy a estar por aquí de igual manera. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Gretel. Hola, Gretel. Sí, Qué pena, yo ingresé tarde porque tuve unos contratiempos ahí, entonces no pude escuchar la dinámica de ahora. sí. Bueno, yo puse un par de instrucciones en el chat por aquello. La idea es escoger uno de los casos que se agregaron la semana anterior de, de ejemplo, cualquiera de ellos, el que usted quiera utilizar, y tratar de identificar entradas y procesos y salidas de ese caso. Solamente eso, el resto, como ya les mencioné, no lo vamos a detallar en este momento, entonces sería hacer esos 2 puntos. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Por aquello, no sé si alguno lo ha visto, pero por cualquier duda, creo que ya me salí de la pantalla, pero si no saben dónde están los casos, los pueden encontrar en tema 2, que dice pues casos taller y ahí, ¿verdad? Entonces ahí pueden encontrar el PDF que les estoy compartiendo ahorita por pantalla. Ok, sí, yo ya lo había visto en la plataforma. Gracias. Perfecto.
Profe, disculpa, tengo otra consulta. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, para escoger, tendríamos que escoger otro caso. En el caso, yo escogí caso 2 y era mi pregunta. Entonces, tengo que escoger otro, puedo usar el mismo. No, puedes usar el mismo. Si ya lo has Ah, estado ok. trabajando, puedes usar el mismo, no hay ningún problema. Ujú. Ok. Igualmente con los ejemplos, como usted me había dicho hace un momento, como solo Ujú. identificar las entradas, los procesos de salida, pero así como... Sí, sí. Gracias, profe. De acuerdo.
Ok, ya estamos en el tiempo, porque tal vez es poquito, pero la idea es que igual analicemos los casos aquí mismo. Recuerden que no es como que los vamos a evaluar ni nada por el estilo, entonces el objetivo es como tratar de identificar eso que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, tal vez alguno que me comente, no sé si alguno escogió el caso uno. Nadie escogió el caso uno. Estaba muy aburrido. Creo que no, ¿verdad? Se pareciera que no, se fueron por los Ujú. otros. No hay problema. De hecho, este caso uno es una buena forma como de empezar a entender el tema. Le voy a leer lo que dice acá, ¿verdad? Dice, estás trabajando y diseñando una base de datos para una pequeña biblioteca. La biblioteca necesita llevar un registro de sus libros, miembros y préstamos de libros. En realidad, aquí prácticamente nos está diciendo cuáles son los procesos. Esta parte de aquí nos está diciendo cuáles son los tres procesos que tiene este sistema de información. Entonces, como les mencioné antes, ¿verdad? Puede ser que se enlacen entre sí algunas cosas y algunas cosas pues dependen de otras, porque por ejemplo, si vamos al registro de libros, que es el primer proceso, el registro de libros tiene como entradas el título, el autor, el año de publicación, el ISBN y una categoría. Esas son las entradas. Básicamente aquí mismo lo está diciendo, ¿verdad? ¿Qué requiere ese sistema de información? Y el registro de libros al final lo que me da como resultado es un almacenamiento, ¿verdad? De la información de ese libro, con todas sus características. Y me va a permitir saber que yo tengo ese libro, ya sea digital o físico, en esa biblioteca. El otro proceso es el miembro, que básicamente se refiere a una persona que va a utilizar ese libro, ¿verdad? Entonces, eso da muchas vertientes, ¿verdad? Porque por ahí podemos decir que una persona que llamemos miembro, pues puede ser una persona que llega y va a hacer préstamo de un libro, por lo tanto se va a enlazar con el que sigue, todavía no lo voy a mencionar, pero si yo, por ejemplo, quiero saber quién es la persona que yo le voy a prestar ese libro, pues necesito saber cuál es el nombre, si tiene un correo electrónico, un número de teléfono y una fecha de registro. Esas son las entradas para yo poder hacer un registro de esa persona o ese miembro que va a hacer uso de la biblioteca. Entonces, yo no le puedo prestar el libro a cualquiera, ¿verdad? No puedo prestarle a un desconocido un libro sin saber si después eventualmente me lo va a devolver, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser otro proceso como parte de eso. Y relacionado con esos dos procesos está el préstamo del libro como tal, ¿verdad? Porque eso enlaza las dos cosas. El préstamo del libro, pues, registra cuál fue el libro que fue prestado y yo necesito el primer proceso para poder tener esa información y a qué miembro o a qué persona, ¿verdad? Y necesito el segundo proceso para poder tener esa información. Y aquí también tengo la fecha de préstamo, ¿verdad? Que sería la fecha en que yo le presté ese libro a ese miembro o a esa persona y la fecha en la que me devolvió el libro, ¿verdad? Entonces, esas son las características que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, el préstamo de libro es un proceso en el cual yo tengo esa información que del registro de libros y el registro de miembros y al final lo que estoy procesando es la información de a quién le estoy prestando mi libro. Y como salidas, pues lo que identifico es eh, cuántos libros he prestado y cuántos libros he devuelto, ¿verdad? Son posibles salidas de ese proceso como tal, ¿verdad? Entonces, aquí podemos identificar, si lo vemos de esa manera, tenemos varias entradas, ¿verdad? Podemos hablar de alrededor de unas 10 o 12 entradas para este ejemplo, que van a tres procesos significativamente del sistema de información y cada uno de estos procesos pues tiene tres salidas, ¿verdad? En este caso en particular. Eh, Hablando del caso 2, algunos se fue por el caso 2, este sí, ¿verdad? ¿Alguien que quiera comentar sobre el caso 2?
Buenas tardes, sí, yo hice el caso 2. Perfecto, Jesús. ¿Nos puedes comentar un poco de qué obtuviste del análisis? Claro, sí, no, igual en la entrada, ¿verdad? Está todo lo que está relacionado al paciente, que es el ID, el nombre, la fecha, género, número de teléfono, con el médico igual, el ID, el nombre, la especialidad, el número de teléfono. Con respecto a la cita, igual, incluye el ID del médico, la fecha, la hora de la cita, el motivo de la consulta, y en tratamiento el ID de la cita, tipo de tratamiento y observaciones del médico. En el caso en el proceso, sería el registro de pacientes, médicos, citas y tratamientos. Ujú. Y en la salida es una base de datos que permita relacionar toda esta información, que es la de médico, paciente, tratamiento, cita. Correcto, correcto, perfecto. Exactamente, eso es, ¿verdad? Aquí la única observación, ¿verdad? Que cabe mencionar, ¿verdad? Es que vean cómo esto tiene como un orden, ¿verdad? Que a nivel si lo hubiéramos estructuralmente una base de datos, pues necesitamos del paciente, necesitamos del médico para poder suministrar información de la cita y necesitamos la cita para suministrar información del tratamiento, ¿verdad? Porque sin cita, pues la persona no fue a la cita médica y el doctor no recetó ningún tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente como la estructura, ¿verdad? Igualmente es como se define en este aspecto, pero tal como lo citó Jesús, esas son las entradas y procesos de salidas de esto que estamos viendo para este sistema de información. Muchas gracias, Jesús. Caso 3, ¿alguno que haya visto el de caso 3? Creo que Estefanía, ¿verdad? Estaba trabajando en ese. ¿O alguien más que quiera comentarlo? ¿Nadie? Escogieron otro también. Sí, yo creí que era el 3 el de ella. Ujú. Hola, bueno, Ahí está. es que estoy en dos clases a la vez, estoy en una clase de contabilidad y en esta, pero ¿lo puedo comentar al final? Es que están explicándome algo. Ok, igualmente lo voy a resolver ahorita. Pues básicamente este es un caso parecido, ¿verdad? A los anteriores. En realidad, como les dije antes, aquí hay un registro médico, hay un registro de proveedores, ventas y recetas. Esos son los procesos como tal. Y las entradas, pues son los ID únicos, el nombre, la descripción, el precio, cantidad de stop y fecha de caducidad. Del proveedor, pues lo que decíamos antes, ¿verdad? Un proveedor tiene nombre, dirección y número de teléfono. Y la idea del proveedor es que el proveedor, pues, sería el encargado de suministrarme esos medicamentos, ¿verdad? La venta sería propiamente con la información del medicamento y la cantidad vendida. Y ahí tenemos otro, como otro participante que es el cliente, que no se menciona como tal acá, pero el cliente podría venir de un sistema de información aparte, ¿verdad? Como el Tribunal Supremo de Elecciones, y podría mostrarnos ahí la información del cliente para poder enlazarlo con la venta, ¿verdad? Y tener esa información para poder venderle el medicamento. Y la receta, pues es el intercambio, ¿verdad? Entre lo que el médico le recetó a ese paciente o a esa persona y la venta, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿verdad? En la mayoría de casos, salvo, bueno, como ustedes saben, ciertos medicamentos pueden no tener receta, ¿verdad? Pero en otros casos hay algunos que no se pueden vender sin receta, por lo tanto es que hay esa opción de que cada receta, pues debería registrar el ID del cliente, el medicamento, la dosis y duración del tratamiento, ¿verdad? Entonces, toda esta información, al final, también va a conformar una base de datos, ¿verdad? Y nos da como
como cada proceso, ¿verdad? Como la información de los proveedores que tenemos, ¿verdad? Si yo en el futuro quiero revisar cuáles son mis proveedores, si yo quiero ver en cuántas ventas he tenido de algún medicamento en particular y cuántas recetas he logrado suministrar, ¿verdad? Entonces, estas son como las salidas que se obtienen de cada uno de los procesos de este sistema de información. En sí, en la parte de medicamentos, pues nos va a dar un inventario completo de la información que tenemos de los medicamentos y abre también la puerta, ¿verdad? También a lo que es la parte de inventarios, ¿verdad? Que es todo un proceso completo, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos la otra vez, ¿verdad? De tener la forma de poder tener stop y saber cuánto tenemos que tener en stop para diferentes tipos de medicamentos, ¿verdad? Voy a pasar al caso 4. ¿Alguno escogió el caso 4 que quiera comentarlo? Profe, conforme al caso 3, sé que no estamos ahí, bueno, sí, el 3, lo que había dicho, yo había colocado en entradas como registro del inventario, identificando la información de los pacientes, pero también importante la entrada como de los que están trabajando, porque es importante, porque la persona que está trabajando, cuando, digamos, como los horarios que esta persona entra, es una entrada, pienso yo, Ujú. y proceso es lo que necesita como los medicamentos. Tiene que revisar si los medicamentos, el lote y la fecha de vencimiento y el nombre de los medicamentos. Y también como usted estaba diciendo anteriormente, como lo de las, recetas, es importante verificar siempre cuando llegan ahí como a comprar o a pedir algo bajo receta, identificar que sea correcto y también que sea válido, porque que no sea algo falso, para Ajá. verificar qué doctor es, qué información me está dando, cómo leer lo que me están pidiendo, porque hay que leerlo, y dar ese medicamento conforme sea la receta. Porque como decía usted, hay medicamentos que no se pueden dar si no hay una receta médica porque son muy peligrosos. Y también Eso, una salida, perdón, ujú. y una salida sería como, creo que es como, estoy entregando los medicamentos o algo más escribí. Si la entrega de los productos Ujú. y tal vez también sería una salida, un pago a los proveedores por los productos que estoy recibiendo. Ajá. Eso Es sería. excelente. Eso que acabas de describir, la parte de los, no sé si los voy a decir bien, lo de los ontarios, ¿es que dijiste? O, bueno, lo que mencionaste es un proceso completamente separado donde tiene que haber un registro de esos usuarios. Y lo que mencionaste como la supervisión de cada uno de los medicamentos lo podemos ver como reglas de parte de ese proceso. Por ejemplo, el proceso de venta, que yo no puedo venderle a cualquier persona un medicamento y tengo que supervisar si ese medicamento es el correcto, ¿verdad? Entonces son como reglas de parte de ese proceso de venta, así como lo estás describiendo. Y es correcto, ¿verdad? La entrega de lo que es los medicamentos se puede ver como una salida. Ujú. Ok, muchas gracias, Estefanía. Caso 4, volvemos al caso 4, nadie lo consideró tampoco. O si tienen alguna idea, ¿no? Ok, este caso vean que es básicamente similar, ¿verdad? Los casos están hechos con ese objetivo, que sean similares a cada requisito. Y igualmente tenemos un registro de pacientes, que es un proceso donde yo voy a registrar al usuario con esas entradas, con el ID único, nombre, fecha de nacimiento, género y número de teléfono. Hay un médico involucrado, ¿verdad? Que normalmente tiene un nombre y especialidad y un número de teléfono. Tiene un registro también, bueno, aquí hay un error, creo que es un registro de cita, pero se refiere más bien como a la habitación, más bien aquí hay un pequeño error ahí, pero debería ser más bien como un registro de habitaciones, donde yo pueda registrar al paciente, al médico y la fecha hora en que la persona pues hace el ingreso a la habitación, por ejemplo. Y la parte de tratamientos, igualmente, ¿verdad? Se puede enlazar con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? La parte de tratamientos en uno de los casos anteriores también
tenía la parte de tratamientos, pero a nivel, digamos, de propiamente la persona que está haciendo uso de una instalación médica, ¿verdad? Entonces, todos esos son procesos que tienen esas entradas, pues, y al final lo que buscamos de la salida de ese sistema de información, ¿verdad? Es que una persona que haga uso de este servicio pueda ingresar de manera adecuada al servicio de habitación, porque requiere, pues, algún tipo de, de especialización de algún tipo de, pues, perdón, se me fue la palabra, de tratamiento. Entonces, ese tratamiento pues tiene que llevarse a cabo directamente en el hospital, ¿verdad? Entonces hay que darle ese registro para eso. Y caso 5, ¿alguno tomó el caso 5, el último? Buenas noches, yo lo apunté. Perfecto. Adelante, Ok. o es Kenneth, perdón. ¿Tienes? Sí. Sí, perdón. Es que veo la mano levantada de Leslie. Si quiere... si uno quiere pedir algo adicional, ya No, yo después, profesor, no se preocupe. Ok, bueno, escuchamos a Kenneth. Bueno, muy buenas noches primero. Yo las entradas lo que apunté fueron los datos del paciente, como ID, el nombre, la fecha, toda la información básica del paciente. También hay que apuntar los datos de las pruebas, porque tienen un ID único, entonces hay que separarlas. También los resultados de cada prueba tienen que tener un ID único para cada paciente. También hay que incluir los datos de los médicos. Ahora, en los procesos, sería la creación de una base de datos que incorpore toda la información anterior, la de los médicos, la de los estudios y todo lo anterior. También tiene que registrar los resultados, tiene que vincular con el nombre del médico para cada reporte que se solicita. Pues básicamente los procesos sería crear un sistema de información general en tiempo real que me permita recopilar y unificar la información de una forma rápida y eficiente. Y en la salida yo puse que sería una base de datos actualizada que incluya la información anterior mencionada para que genere los reportes, etiquete de forma correcta los estudios y facturación en el caso que fuera necesario al paciente o a los proveedores. Excelente. Sí, está muy bien. Esa es la forma en la que se puede ver este otro sistema de información, ¿verdad? Sí, yo no mencioné directamente la base de datos, ¿verdad? Pero sí me llama la atención, ¿verdad? Que lo haya mencionado. Realmente la base de datos viene siendo como el almacenamiento, ¿verdad? Entonces sí podemos decir que dentro del proceso estamos creando una base de datos y es correcto, ¿verdad? Pero no quería como meter ese tecnicismo, ¿verdad? Pero en el tema de sistemas de información, pero como les dije, el sistema de información no tiene que ser completamente tecnológico, pero sí podemos tener una base de datos que puede ser cualquier tipo de registro, inclusive hasta pues algún tipo de almacenamiento digital. Hay ahí pues un tema ahí con bases de datos, ¿verdad? Que ya es un poco más técnico en relación a qué son bases de datos no, y qué no, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a tomar acá. Pero es básicamente eso, Sonia. ¿verdad? Sí, pues era yo el que estaba hablando, disculpe. ¿Y la habitación sola cuánto cuesta? Bueno, creo que alguien está equivocado de lugar. Muchas gracias. Ok, continuamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario sobre esto que acabamos de ver. Disculpe, profesor, yo también había analizado el caso 5. Ok, ¿nos quiere dar como un resumen, Leslie, de lo que estuvo considerando? Sí, bueno, muy parecido al que indicó el compañero, ¿verdad? Muy parecido. En la parte de las entradas, está la parte, digamos, de los pacientes, el ID único del paciente con su fecha de nacimiento, nombre, el género, número de teléfono y la dirección por aquello que haya que contactarlo, ya sea por si una prueba, no sé, salió alterada o por si un dato se requiere confirmar, ¿verdad? O si una prueba del todo no se tomó bien. En la parte de las pruebas, obviamente que hay un guía de prueba que identifica cada prueba realizada, como el análisis de sangre o el de orina. También está el detalle sobre lo que está evaluando en esa prueba, por ejemplo, si la hemoglobina, si es los glóbulos rojos, si es el colesterol. También eso va en la parte de las entradas.
Ya si es en una, digamos que no sea en la caja, bueno, o igual genera un costo de la prueba y una duración estimada de la prueba. También se debe involucrar la parte de los médicos, como dijo el compañero, el identificar qué médico, qué especialidad lo mandó y qué tipo de resultados arrojaría esto. En la parte de procesos está el registro de los pacientes. Cuando el paciente llega al laboratorio, su información con todos los datos que registra el sistema. La parte de registros médicos, donde también se deben de asociar su ID con cada especialidad que lo ordene. Y asignación de las pruebas de los pacientes, de igual, cada prueba que se incluye en el examen y la generación de resultados. En la parte de las salidas, tengo cuerpos resultados, a ver, entrelazado con el historial de los pacientes, también arrojará en unas estadísticas administrativas, por ejemplo, cuántos pacientes por día, qué tipo de muestras se hicieron, facturación y un reporte que genera ya para cada médico y si es para una institución, obviamente, para ver en su función, ya sea labor diaria, labor mensual, labor anual y proyecciones. Excelente. Eso fue. Sí, no, está súper bien. Ahí el único detalle es que, por ejemplo, las estructuras, digamos, por decirte algo, si hay una prueba que es un análisis de sangre, como mencionabas, la hemoglobina y los datos que se obtienen de eso, por ejemplo, el colesterol o algún otro tipo de dato de ese tipo, más bien son salidas, porque el proceso lo que busca es analizar esa información para después mostrármela en algún tipo de reporte, ¿verdad? Entonces eso sería como parte de la salida de la prueba. Pero por lo demás, todo súper bien. Entonces, bueno, básicamente será como un ejercicio así como para tratar de identificar ciertos aspectos, ¿verdad? En otra oportunidad tal vez existe una posibilidad de que tal vez hagamos algo más considerando temas de bases de datos y así y cosas por el estilo, pero quería como darles esa idea de que ustedes también relacionaran pues todos estos casos con la idea de lo que vimos la sesión anterior, ¿verdad? Lo que son las entradas, procesos y salidas que debe tener un sistema de información y cómo interactúan entre sí. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Creo que no, ¿no? Kenneth acaba de levantar la mano, Darí. Sí, sí, Ken. Doctor, disculpe, en la parte de procesos se puede incluir la capacitación a personal, porque nada me sirve tener todo el equipo necesario sin un personal capacitado. Interesante ese tema, pero no sería como parte del sistema de información. Eso es como un paso de la post implementación del sistema de información, que ya cuando el sistema pues está funcionando, se hace una capacitación para involucrar a los usuarios, ¿verdad? Sería como después, más bien. Por supuesto, sí se tiene que planificar, ¿verdad? Con el fin de darle a los usuarios la forma en cómo van a trabajar ese sistema de información, pero sería como una parte post, ¿verdad? A la estructura de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Sería eh, como un tema aparte, ¿verdad? No sería como una entrada ni un proceso salida directamente de esto. Entiendo, muchas gracias. Con gusto. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a entrar en el tema de esta sesión, donde vamos a hablar sobre este tema. Más que todo, les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo funciona la AI cuando se hace un caso de inteligencia artificial. Y vamos a indicar un par de cosas interesantes, ¿verdad? La próxima sesión, lo que vamos a hacer al puro inicio de la sesión es como para también entrar un poco en calor en el tema
es yo les voy a dar una noticia de algún tipo que menciona pues algún tipo de tecnología que se está utilizando ahorita con sistemas de información en salud a nivel de inteligencia artificial y vamos a comentar sobre ella. Vamos a tener varias noticias para poder comentarlas entre ellas y identificar los tipos de sistemas de información que hay en ese aspecto. Pero por ahora vamos a entrar en el tema específico de esta semana. Entonces, vamos a ir profundizando, ¿verdad? Entonces, lo primero que les quiero hablar es sobre el tema de qué es la inteligencia artificial. Y la idea es como tratar de mitigar ciertos mitos o de quitar esos mitos sobre ciertas cosas de qué son la inteligencia artificial y qué no, ¿verdad? Porque las películas con la ciencia ficción nos han enseñado un montón de cosas, pero realmente la inteligencia artificial no es eso, aunque sí tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno ha visto alguna de estas películas, por ejemplo, Artificial Intelligence, ¿verdad? Que es de un niño, ¿verdad? Que es un androide, básicamente. Habla sobre estos temas de inteligencia artificial, pero normalmente mete otras ramas como la robótica, que es algo que se está dando, pero no es exactamente pues inteligencia artificial. También, bueno, no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con Terminator ni nada de esto, aunque mucha gente le gusta relacionarlo, ni tampoco tiene que ver con Matrix, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, sí tiene una cosa muy interesante que podemos sacar de las Matrix, que es el tema de simulaciones, pero no es una simulación como de esas que pues nos da ese tipo de películas, ¿verdad? Entonces, es un poco de verdad y mentira entre qué es inteligencia artificial y qué no, ¿verdad? Entonces, lo primero es qué es inteligencia artificial. Les voy a dar un par de conceptos así muy rápidos que ya tienen varios años, que dicen, por ejemplo, nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los ordenadores piensen, máquinas con mentes en el más amplio sentido literal. Y otra definición es la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje, que esa es como la más adecuada, que viene de Bellman del año 1978. Entonces, aquí para empezar, y ustedes no sé qué tanto creen que la inteligencia artificial, cuánto creen que tiene la inteligencia artificial de existir. ¿Es algo muy nuevo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es algo muy nuevo o la verdad no es tan nuevo como la gente cree? ¿Quién levantó la mano? Básicamente, si entiendo bien, ya incluiría de que se inventaron las calculadoras, porque están haciendo un proceso de pensamiento que hacíamos nosotros, ¿no? Más o menos, pero va un poquito más allá. Ajá. Pero Más tengamos simplificado. esa idea. Sí, es un poco más complicado. Ajá. Pero va por ese lado. Ajá. Gretel. Profesor, bueno, yo pienso en lo personal que hace poquito, no sé, hace unos 4 años, como que empezó la inteligencia artificial como a revolucionar todos los sistemas, porque bueno, tecnología siempre ha habido, pero como inteligencia artificial, pues no. Pues déjenme decirles que la inteligencia artificial salió el siglo pasado. De hecho, se empezó a hablar por primera vez de la inteligencia artificial en el año 1943 y fue la primera vez que se habló de un modelo de neurona artificial. Entonces, no es algo nuevo. Viene del siglo anterior y les voy a explicar por qué es que ahorita es que se ha tenido tanto impacto, porque realmente no es algo nuevo en absoluto. Y todo comenzó, y volviendo al tema de lo de la calculadora, todo comenzó porque la calculadora sí hace definiciones lógicas y permite pues hacer muchos cálculos, pero todo inicia con una prueba que se llama el test de Turing, no sé si alguno lo ha escuchado, pero básicamente consiste en lo siguiente, para que se den una idea. Esto lo planteó este señor Alan Turing. Él dijo, ¿qué pasa si yo pongo una persona completamente aislada con una computadora en un cuarto y le digo que haga preguntas en un ordenador y
él lo que quería comprobar, y lo que le vamos a decir es que de un lado hay una persona que está contestando preguntas y del otro Como lado, que se corta. vamos a ver, puede ser la red. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho muy bien. Ok. Puedo volverme ahí. Entonces, como les decía, el test de Turing es básicamente poner una persona, esta persona dijo, voy a poner una persona en un cuarto con un ordenador y voy a poner del otro lado una persona que está contestando las preguntas que está haciendo esa persona y a un ordenador que también está contestando las preguntas de esa persona. Entonces, el test de Turing lo que dice es qué tan buena es una inteligencia artificial o qué tan inteligente es un ordenador de manera tal que pueda engañar al evaluador humano. O sea, que pueda, que él, dependiendo de las preguntas que haga, no hay forma de que él sepa si lo que contestó fue una persona o si fue un ordenador. Entonces, ven que esto se planteó hace más de 50 años. Entonces, ese era como el objetivo, ¿verdad? Entonces, la idea es que al final el evaluador humano pues no tenga la capacidad cognitiva de decir, no sé quién me está hablando, no sé si quien me está hablando es una persona o si es un ordenador, porque las respuestas son prácticamente lógicas, lógicas para una persona humana, ¿verdad? Entonces, de ahí nace ese concepto. Hoy en día, las capacidades que él tiene, la inteligencia artificial, pues se traducen en un montón de cosas, ¿verdad? Normalmente se asume con temas de robótica por el tema de que vemos androides en las películas, pero la robótica es un tema completamente aparte, separado de lo que es la inteligencia artificial. Y no, a pesar de que sí se complementan, pues no está completamente enlazado. Hoy en día vemos muchos chatbots, que es un término conocido para cuando ustedes entran a una página y tal vez les escribe alguien y le dice soy tal persona y lo puedo ayudar con cierta información, ¿verdad? Entonces tiene normalmente preguntas y respuestas que se responden muy parecido a lo que les mencionaba el test de Turing y basado en esto pues va contestando cosas. De hecho, hoy en día lo que se menciona o lo que se dice pues en estos chatbots que ustedes ven en esas páginas que aparecen o en los WhatsApps o cuando ustedes ingresan a alguna empresa que les da varias opciones, es que tienen que decir que son chatbots, o sea, que son una inteligencia artificial que está contestando y no es una persona. Entonces, pues en parte se cumplió, ¿verdad? Lo que se esperaba de Turing y se logró de esa manera. La inteligencia artificial también se puede ver en videojuegos. Los videojuegos tienen cierta inteligencia artificial, ¿verdad? Que es como en el ejemplo de Pac-Man muy particular, ¿verdad? En el tema de los fantasmas que persiguen a Pac-Man, que es el usuario jugando, ¿verdad? Cómo el Pac-Man escoge decisiones para poder llegar al usuario, ¿verdad? Es un tema de inteligencia artificial. Luego los robots que hacen ciertas tareas específicas, ¿verdad? Sobre todo tareas tal vez que requieren cierta motora fina para realizar cosas, ¿verdad? Eso también pues requiere un análisis también ahí. Y también otros tipos de robots que se utilizan como para ejemplificar deportes o hacer algunos tipos de cosas, ¿verdad? También podemos hablar de los autos inteligentes, ¿verdad? Que ya en varios países se está manejando lo que es el tema de utilizar vehículos inteligentes que no necesitan conductor, ¿verdad? Entonces nada más llegan a algún lugar, ustedes se montan, pone a dónde se dirige y el vehículo los lleva, ¿verdad? Creo que ahorita a nivel de Costa Rica está un poco difícil llegar a eso, ¿verdad? Pero son tendencias que se están dando a nivel global. Entonces, aquí, pues la pregunta es, si las capacidades de la inteligencia artificial son desde hace más de 50 años, ¿por qué hasta ahora es que vemos un impacto realmente de la inteligencia artificial? La respuesta, pues en realidad es muy simple. En ese tiempo no había la capacidad que tienen hoy las computadoras. Entonces, como no había la capacidad para procesar que tienen hoy las computadoras, pues tuvo que hacerse a un lado la inteligencia artificial. Se empezaron a caer los proyectos sobre ese tema porque no había forma de procesar hasta que nace la computación en la nube, ¿verdad? Que es todos estos, lo que hablamos la vez anterior de Google, Amazon y todos estos servidores inmensos que tienen estas empresas que guardan cantidades de informaciones, hablemos de terabytes, megabytes de información, o sea, información, gigabytes, información sumamente grande, permiten que ahora se pueda procesar la información de manera más rápida, así como también el procesamiento de memoria, ¿verdad? Entonces, todo esto pues capacitó a que hasta este momento nosotros podamos ya ver esto aún de una manera
más rutinaria, ¿verdad? Y como que se vuelva como un tipo de moda. Otro de los temas, ¿verdad?, que se está manejando es el tema de visión artificial, que visión artificial es básicamente el tema de, ¿cómo le digo yo a una inteligencia artificial que vea las cosas como yo las veo? Entonces, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero esta es como la idea. Entonces, una de Darío, las... perdón Sí, que le interrumpa. Es que Gretel tiene la mano levantada. No sé si claro, podemos. sí. Ujú. No, ya me respondió el profesor, era que yo le quería preguntar exactamente eso, que bueno, si la inteligencia artificial era desde hace muchísimos años, o sea, que hasta ahora se ve como ¿cómo se dice? Como hasta ahora se ve como la revolución, pero bueno, ya él lo explicó por qué, por lo de las computadoras, entonces esa era la duda, más bien, disculpa por no haber bajado la mano. No, no, Gracias. no, no, no hay ningún problema. Muchas gracias, más bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cómo es que funciona la inteligencia artificial y cómo aprenden lo que llamamos las máquinas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen dice cómo aprenden las máquinas y el robot que parece dice tal y como aprenden los humanos. Y eso es cierto, realmente es cierto y ahorita les voy a explicar por qué. Porque hay un poco ahí de cosas que tenemos que manejar. Entonces, eh, viéndolo de esta manera, ¿verdad? La inteligencia artificial, y me gusta mostrar esta gráfica para dar a entender qué es el tema, dentro de la inteligencia artificial hay varias ramas. La primera de ellas es la rama que se llama Machine Learning, que se conoce también como aprendizaje supervisado, que lo que hace es que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, cómo hacer que ellas aprendan algo para nosotros enseñarles algo. Y luego más, en un punto más abajo está lo que se llama Deep Learning, que es otra rama que básicamente viene después del aprendizaje eh, automático o el aprendizaje, perdón, supervisado, que es el aprendizaje no supervisado, que es básicamente yo ya le enseñé a una inteligencia artificial cómo hacer las cosas. En el Deep Learning, la inteligencia artificial aprende por sí sola. Entonces, es un tema muy interesante que vamos a ver un poco más adelante en relación a esto, pero esto es como la idea, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene dos ramas específicas, que es el Machine Learning y el Deep Learning. Principalmente, la mayoría de empresas en este punto están en Machine Learning, que es el tema de aprendizaje supervisado, que quiere decir, yo como ser humano, pues le enseño a una máquina a hacer, o a una inteligencia artificial a hacer cierto tipo de cosas para que las replique. Pero hasta cierto punto, después eventualmente el Deep Learning lo que busca es que yo ya no tenga que enseñarle más, sino que la inteligencia artificial aprende por sí sola y puede llegar a otro tipo de conclusiones. Pero esta es como la idea. Entonces, esa es básicamente la diferencia también. En el Machine Learning, el aprendizaje es supervisado porque requiere la intervención de humanos para indicar si algo está bien o está mal. Por ejemplo, si recibimos una queja, o un reclamo o alguna petición de algún tipo, tenemos que revisar si la inteligencia artificial lo procesó bien en este caso. En el futuro, posiblemente, pues el aprendizaje supervisado pase al aprendizaje automático, que se conoce también como aprendizaje no supervisado o deep learning. Y en este tema, pues ya los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial no requieren intervención humana, sino que sacan sus propias conclusiones basado en los datos que tienen con la información. Si yo les pregunto qué vemos en esta imagen, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? No sé si alguien tiene la mano levantada, No, aún no. ¿no? ¿Qué vemos en esa imagen? Un pájaro en una flor. Ajá, Colibrí, sí. un colibrí. Ajá, en una flor. Vean que tal vez uno no lo nota, ¿verdad? Pero naturaleza, sí, un pájaro posado en una flor. Tal vez uno no nota, pero esa intervención que hace nuestro cerebro en esta imagen, o sea, ¿cómo sé yo que es un colibrí? O sea,
La idea es que mi cerebro, pues en todo el proceso, pues yo no soy experto, ¿verdad? En ese tema, pero en todo su proceso neuronal, pues lo que hace es que va y revisa nuestra base de datos cerebral y dice, bueno, yo tengo un catálogo lleno de pájaros y yo conozco al come maíz y conozco conozco pues el quetzal, conozco algún pájaro de esos, ¿verdad? De ese tipo. Y en milésimas de segundos digo, bueno, este pájaro es un colibrí, ¿verdad? Porque ya lo he visto. Y lo veo posado en una flor, ¿verdad? Entonces identifico que en la imagen hay varios objetos. La inteligencia artificial hace exactamente lo mismo. La visión artificial, que era lo que les comentaba antes, es una rama del Machine Learning que se conoce como Computer Vision o visión artificial, que no es lo mismo que inteligencia artificial, pero es alimentado por Machine Learning. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo yo le enseño. A una inteligencia artificial yo le enseño imágenes de varios pájaros, de varias flores, y eventualmente la inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder decirme, esta ave es esta y esta flor es de este tipo y los dos están en esta imagen, el pájaro está posado sobre la flor, ¿verdad? Esa misma estructura es la que se utiliza también para el computer vision o para visión artificial. Es lo mismo que se utiliza para poder identificar esos objetos como los que vemos en la imagen y se alimenta de puros datos. La inteligencia artificial se alimenta de toda la información que obtiene de varias imágenes de diferentes tipos en diferentes posiciones, lo cual le hace pues decir qué tipo de pájaro es, ¿verdad? Entonces, así es como funciona eso. Entonces, ya les mostré, bueno, que la inteligencia artificial tiene el machine learning y tiene el deep learning. Y dentro del deep learning, yo sé que son muchos conceptos, pero la idea es que también ustedes lo puedan después como ver en la presentación. Está lo que es la inteligencia artificial generativa, que es todo lo que tiene que ver con estas herramientas de ChatGPT, Copilot, todas las herramientas que están relacionadas con el tema de generar información. Entonces eso se le conoce como LLMs, que es Large Language Models o lenguajes, modelos de gran tamaño, que son básicamente inteligencias artificiales que están súper entrenadas para, con un montón de información, entonces pueden contestar un montón de cosas. Y esa capa que está ahí dentro del Deep Learning es lo que permite, por ejemplo, cuando ustedes van a ChatGPT y le preguntan algo, es lo que hace es empezar a predecir la respuesta más óptima en relación a lo que usted está consultando. Y pues ahí entran un montón de cosas como lo que es el contexto, que es básicamente decirle a una inteligencia artificial de qué estoy hablando exactamente para que entienda qué es lo que está haciendo. Y todo eso forma parte, ¿verdad?, del deep learning, porque ya no hay una intervención directa del ser humano, ya la inteligencia artificial está aprendiendo por sí sola. Entonces, ese LLM que les menciono, básicamente son unas inteligencias artificiales que utilizan lo que llamamos modelos y son entrenadas con un dataset o una información muy, muy grande, de manera que puedan expresarse en lenguaje humano, que es otro proceso que se llama lenguaje de procesamiento natural, que es básicamente que una inteligencia artificial pueda hablar como una persona, que es lo que, por ejemplo, lo que hace ChatGPT. Ustedes internamente no lo ven, pero lo que está haciendo internamente una herramienta como ChatGPT es generando estadísticas. Entonces genera estadísticas de cuál es la próxima palabra que es más conveniente para lo que usted está consultando. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de información que en los 50 no se podía haber procesado. Hoy en día sí se puede procesar y por lo tanto es que eso nos permite pues tener estos tipos de inteligencia artificial generativa. Hay muchas, el más conocido es ChatGPT, Google también tiene su inteligencia generativa. Hay otra que se llama Lambda, está la que es de Copilot, que es directamente la de Microsoft, y hay muchas más, ¿verdad? Ahorita están saliendo casi que todos los días sale como una inteligencia generativa nueva y se utiliza pues para muchos objetivos con este aspecto.
Aquí me voy a quedar muy rápidamente, pero nada más quiero como mencionarles un par de cosas de cómo aprende una inteligencia artificial. Hay diferentes formas, estos son algoritmos comunes que se utilizan para inteligencia artificial. El más avanzado hoy en día es uno que se llama red neuronal, que básicamente era lo que les mencionaba al inicio. En el año 1943 una persona mencionó el tema de crear una red neuronal artificial que simulando básicamente el proceso que hace nuestro cerebro, que es como hacer una sinapsis en nuestro cerebro y lo dividió como en capas. Pero esas capas, por ejemplo, se traducen en valores estadísticos que se entrenan de tal manera que van aumentando la probabilidad de un resultado de la manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, hay diferentes técnicas. Esa es la red neuronal, que es esta que está aquí abajo, es una de ellas, que puede pasar por varias capas, que estas son podemos decirlos que son las neuronas artificiales, todo esto que está acá. Tiene entradas, esta sería como la entrada, el proceso y la salida de una red neuronal, ¿verdad? Entonces, eso es cómo funciona, por ejemplo, para poder aprender la información. Hay otros datos que tienen que ver con la regresión, que es básicamente como si nosotros manejáramos históricos, que nosotros tenemos un expediente con información y sabemos toda la información de un paciente. Eso se llama regresión, que es básicamente volver a revisar la información que ya tenemos del pasado y generar predicciones en relación a la constancia que hay de un comportamiento. Están también lo que se llama los árboles de decisión, que es otra forma de entrenar una inteligencia artificial, que es básicamente tomando decisiones, donde la inteligencia artificial va a empezar a tratar de tomar decisiones y va a ir avanzando sobre lo que llamamos nosotros un árbol, por las ramas de un árbol hasta llegar a un resultado. Y así hay otras opciones también. Dependiendo de la inteligencia artificial, también podemos categorizar, que es básicamente si yo tengo información de diferentes, por ejemplo, diferentes pacientes que tienen algún tipo de padecimiento, yo puedo clasificar a los pacientes por ese tipo de padecimiento basado en sus tratamientos o basado en lo que previamente pues se ha obtenido los síntomas. Entonces, son diferentes formas de enseñarle a una inteligencia artificial cómo hacer las cosas. Entonces, ya les di como unos ejemplos. Aquí les pregunto, ¿cómo creen que impacta la inteligencia artificial en la salud en ese aspecto? ¿Alguno tiene algún ejemplo? Kenneth. Ujú. De ahí básicamente permitiría, bueno, se puede regresar como el EDUS, se puede revisar todo el expediente digital y permitiría recopilar gran información y procesarla en poco tiempo, que podría beneficiar al paciente. Ujú. ¿Qué más? Y bueno, Bueno, yo lo he como es... visto en... Ay, Ah, disculpe, adelante. Perdón. Si quieres, Estefanía. no, profe, puede ir el compañero después. Jesús. Sí, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? Como, por ejemplo, en interpretación de imágenes médicas, lo he visto. eh, También en la parte, tal vez como en la parte de administración como tal, en tema de licitaciones también, ¿verdad? Que la inteligencia puede hacer un análisis y ahí hacer descarte y todo ese tipo de cosas para selección de proveedores, por ejemplo. Ujú. Bueno, básicamente esos son como los ejemplos que he podido ver. Perfecto. Ahí Grete nos menciona un ejemplo bastante interesante, cirugías complejas con ayuda de inteligencia artificial. Ujú. Prótesis dentales, en cómo quedaría en el paciente. Ajá. O cirugías plásticas, como quedaría en el paciente. Perfecto. Pues sí, es una finalidad también, ¿verdad?
Estefanía, no sé si iba a comentar. Bueno, también la impresión de algunas cosas de algunos equipos médicos o la impresión de tal vez un pulmón para ver cómo funcionaría y cosas así. Esa es una ayuda de la inteligencia artificial, pero también creo que también ayuda mucho al control administrativo, como hablamos en los casos que usted dispuso hoy, que puede ayudar mucho a tener un control, la base de datos y, bueno, lo que se necesita de una zona específica, de un tema específico también. Y bueno, que también estaba viendo algo y creo que también corresponde a la información que estamos recolectando, también si es verífica, si de dónde viene mi información para poder como guardarla. Entonces, puedo verlo ahí también, la inteligencia artificial. Y como hablaba anteriormente sobre ChatGPT y otras cosas más, y la clase anterior que usted dio, que era de cómo algunas inteligencia artificial ha generado problemas por robo, robo de autor y cosas así. Entonces, creo que también tiene cosas positivas y cosas negativas. Porque positivamente sería, ok, como los compañeros estaban en prótesis dentales, cómo se vería eso en el paciente, pero también en otras partes, como cuando estás estudiando, la información que me está generando es verídica o no. Hay como esa incertidumbre porque no sabes si realmente es una información real o es algo que, una información inventada o generada por la misma inteligencia artificial que me la está dando. Entonces también no es tan segura y tampoco, también trae sus consecuencias. Sí, sí, por supuesto, como les decía, la inteligencia artificial puede ser tanto positiva como negativa, ¿verdad? Dependiendo del uso que se le dé. Y como bien mencionas, por eso es que el aprendizaje en muchos casos sigue siendo supervisado, ¿verdad? No es tan no supervisado en este momento por ese tema. Sin embargo, ya hay cosas que se están dando. Al nivel médico o a nivel, digamos, del aspecto de salud, vamos a ver que se utilizan los tres tipos de aprendizaje, porque hay otro que no les he mencionado, pero principalmente estos dos, el que más se utiliza en este momento es el aprendizaje supervisado, por lo mismo, ¿verdad? Porque todavía no estamos a un punto en el cual podamos depender completamente de la asistencia de una inteligencia artificial y no debería ser nunca así realmente, como les voy a comentar luego, ¿verdad? Porque hay un tema ahí ético súper interesante que eso podríamos llevarnos una sesión completa solo hablando de ese tema, pero la idea pues es como darles una idea, ¿verdad? De básicamente en qué está ese tema. Entonces, bueno, veo aquí unos mensajes, dice, ayuda en la, perdón, creación y funcionalidad proyectada en prótesis de extremidades del cuerpo por amputaciones, además del registro del modelo comparado a un modelo más actual. Correcto, ¿verdad? Eso es importante. Y esto también va de la mano con un tema que se llama realidad aumentada, ¿verdad? Que no es propiamente la inteligencia artificial, pero sí la inteligencia artificial ayuda a predecir, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si hay que realizar algún tipo de prótesis, yo puedo, por ejemplo, proyectar, si es, por ejemplo, en un niño, puedo proyectar cómo se va a comportar esa prótesis a lo largo de los años, ¿verdad? También dice ayuda en la detección de prevención temprana de enfermedades. Ajá, eso es un tema súper interesante y también se están llevando a cabo proyectos de investigación que exploran el uso de AI en el ámbito de salud, a menudo con colaboración del sector privado, ¿verdad? Y eso, bueno, esto es lo que les iba a comentar ahorita, el desarrollo de modelos predictivos, que es básicamente lo que hace la inteligencia artificial. Entonces nos permite identificar pacientes en riesgo de desarrollar ciertas condiciones como enfermedades cardíacas o diabetes basando en historial médico, hábitos de vida y otros factores. Sí, ese es el modelo ideal de lo donde debería llegar la inteligencia artificial. De hecho, a ese tema iba posteriormente porque una de las cosas que debería impactar a nivel de salud, ¿verdad? Es la esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, si bien todavía no tenemos toda la información y hay casos, pues son casos que son muy específicos, si bien es cierto, si pudiéramos tener la capacidad de predecir, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, pues sobre todo en el tema de cáncer, ¿verdad? Podríamos tener
un incremento bastante bueno en la esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, eso tiene una repercusión también alta en otros factores, como también en el crecimiento de la economía, en relación a cómo se maneja pues este tema para que las personas tengan una calidad de vida mucho mejor. Entonces, esa es una de las partes que impactan también eso. Y otra de las partes, como ya algunos mencionaron, ¿verdad? Es el tema de las historias clínicas electrónicas. Entonces, una de las cosas que viene a reforzar tanto los sistemas de información como la inteligencia artificial es que podamos obtener información a través de múltiples fuentes, pero centrada en una única fuente donde tenemos toda esa información almacenada, ¿verdad? Que para eso existen estos registros como el EDUS y algunas otras cosas, ¿verdad? Para poder tener esta información al día y que podamos solamente obtenerla de un solo medio, pero podemos usarlo en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, de aquí la imagen donde dice que cómo podríamos mejorar el sistema sanitario en general a través de las historias clínicas electrónicas y los resultados que podríamos obtener con eso. Ahora, esto pues también tiene que ver con otro tema, ¿verdad? Que es la asistencia sanitaria basada en el valor, que es la idea de prestar un alto valor a los pacientes medidos por sus resultados de salud. Y la idea es poder proyectar antes de ese tema, ¿verdad? Entonces, eso pues también va a colaborar en cierto aspecto a poder tener un entorno asistencial y evitar la reducción de ciertos servicios sanitarios, ¿verdad? Entonces, eso es como la idea de una prestación de alto valor, ¿verdad? Que a través de los servicios que damos, ¿verdad? Podamos mejorar todos los aspectos que hay en relación a la salud y que sea lo más eficiente posible. Luego, la asistencia centrada en el paciente, ¿verdad? Este es un tema complicado porque es básicamente ver al paciente como el individuo, ¿verdad? Pero a través de la inteligencia artificial, y era lo que les decía, por ejemplo, de la regresión, de poder obtener datos anteriores a lo que ya hemos visto, podemos indagar en cuáles son sus preferencias, cuáles son las necesidades y cuáles han sido sus historiales clínicos anteriores, ¿verdad? Entonces, empezamos a formar un expediente más personalizado. Entonces, así podemos centrarnos más en lo que el paciente requiere para su situación específica, ¿verdad? Y esto también pues va a generar valor para otras personas que también estén en una situación similar, ¿verdad? Entonces, pero es con una asistencia más centrada en el paciente. Yo sé que es un poco difícil porque uno sabe que en los centros médicos llega mucha gente y a veces es complicado este tema, pero la idea es que la inteligencia artificial apoye este tipo de asistencia. La medicina personalizada, este es otro tema, ¿verdad? Esto involucra más el tema de cómo evoluciona, por ejemplo, una persona a través del medicamento que se está suministrando. Por ejemplo, ir detallando cuál es la trayectoria, ¿verdad? De alguna dosis de algún medicamento y basado en los resultados, pues que la inteligencia artificial diga, pues creo que la dosis la podemos reducir o podemos tener una dosis de este tipo o hay que aumentar la dosis o tenemos que buscar una medicación alternativa, ¿verdad? Basado en los resultados y en los tratamientos que previamente se han hecho, ¿verdad? Pero todo esto sigue en función de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye la inteligencia artificial en todo esto? Pues la idea es que, como les digo, la inteligencia artificial no es nada sin los datos, ¿verdad? Si no hay suficiente información y datos, y creo que ese es el principal problema que hay en este punto, que como los datos están tal vez en una sola, perdón, en una sola no, más bien están separados en varios lugares, a veces cuesta un poco, pues, que tengamos algo masificado, como una fuente central de datos donde tengamos esta información. Entonces, el mundo ideal, pues lo adecuado sería que los datos sean masivos y que a través de esos datos masivos yo pueda obtener la información necesaria para alimentar la inteligencia artificial y dado el caso, pues aprovechar esa experiencia que hay para darle un bienestar al paciente, ¿verdad? Entonces, esa información puede venir de diferentes lugares, puede venir de agencias gubernamentales, de registros públicos, de historiales clínicos, de redes sociales, de motores de búsquedas. Hay mucha información,
¿verdad? Y de igual manera es importante pues considerar toda esa información como parte de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para, para obtener una base de datos central, ¿verdad? Que nos permita tener esa información y que sea más fácil pues alimentar una inteligencia artificial. Hoy en día, ¿verdad? Todo este conjunto de cosas, ¿verdad? Que estamos viendo a través de este análisis, ¿verdad? Es que, por ejemplo, información de la genética, el estilo de vida, el microbioma, las redes sociales, datos de ómicas, tecnología ponible y todo esto, tiene que alimentar esos datos masivos que al final se convierten en historias clínicas electrónicas. Eso pasa por una inteligencia artificial que hace un aprendizaje automático y eventualmente pasa a un aprendizaje profundo, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea central, ¿verdad? Involucrando todos los aspectos. Principalmente lo que se está utilizando mucho es el aprendizaje automático, ¿verdad? Que sería el aprendizaje supervisado, que es básicamente yo voy a supervisar lo que la inteligencia artificial está dando como resultado, pero también ya entre más se tiene más información, pues vamos saltando un poco al aprendizaje profundo. El aprendizaje por refuerzo, aunque se utiliza, que ese es como el tercer pilar que yo no les había mencionado, a pesar de que se utiliza, no es como el más adecuado en estos temas, porque el aprendizaje por refuerzo se utiliza como para forzar ciertas cosas de la misma manera que, por ejemplo, aprende un perro, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con eso? El aprendizaje por refuerzo es un aprendizaje que utiliza la inteligencia artificial que le voy a dar una recompensa si me da un resultado bien, pero si me da un resultado mal lo voy a castigar. Entonces, utiliza una técnica parecida a eso. Y el modo de castigo es como analizando valores positivos y negativos dentro de una estadística. Entonces, esos son como los tres puntos, ¿verdad? Hoy en día, pues la inteligencia artificial quiere entrar en el aprendizaje profundo, pero todavía se enfrenta a muchos desafíos a los cuales todavía también nosotros como usuarios nos vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas por las cuales, sobre todo en este campo, ¿verdad? De la salud, todavía el aprendizaje profundo no tiene la misma fuerza, aunque puede colaborar también en otros aspectos, como identificar vías alternativas, ¿verdad? Que es otra de las cosas que les voy a mencionar posteriormente en la siguiente sesión. Entonces, en síntesis, ¿verdad? Para este tema, la herramienta, ¿verdad? La inteligencia artificial es una herramienta, al final que no, la idea es que no sustituya el trabajo humano, ¿verdad? Yo sé que en la calle se escucha mucho el tema de, mira, es que la inteligencia artificial nos va a sustituir a nosotros como médicos o profesionales en salud o en algunos otros temas, inclusive en mi área, ¿verdad? Entonces, ese no es el objetivo de la inteligencia artificial. Pero sí, cabe señalar que nosotros tenemos que irnos abanderando de la inteligencia artificial como una herramienta, porque sí es cierto que eventualmente pues va a suplir ciertas necesidades que puede ser que tenga un cambio drástico, ¿verdad? En lo que hacemos hoy en día. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de esto? Por ejemplo, la revolución industrial, ¿verdad? Cuando se dio la revolución industrial, que nosotros no estuvimos ahí, pero por lo que sabemos, ¿verdad? Se dio un gran procesamiento de máquinas a nivel industrial para tipos de cosas como los arados y todo eso, y otros tipos de herramientas que se utilizaban a nivel de industria en fabricación. Y pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? La gente estaba asustada que les iban a quitar el trabajo y demás, ¿verdad? Y al final, pues, lo que hay que hacer en estos casos, pues, es apropiarse de las herramientas, ¿verdad? Apropiarse de las herramientas que existen para lograr ese tipo de cosas. Entonces, así como en ese campo, pues, muchas personas lo que hicieron fue empezar a convertirse en transportistas, empezar a convertirse en operadores de esas herramientas que entraron con la revolución industrial. Esto mismo tiene que suceder con la inteligencia artificial, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser operadores de esa herramienta para los usos que ya vamos a mencionar, ¿verdad? Como en el caso de los análisis de imagen, la automatización de dispositivos médicos y la monitorización de pacientes y un montón de cosas que vamos a analizar en la siguiente sesión. Desafíos para la inteligencia artificial, bueno, como mencionaba Estefanía, ¿verdad?
el sesgo de los datos es un problema, porque así como hay datos masivos, la información también, o los datos que obtenemos de esas inteligencias artificiales, no necesariamente son realistas, ¿verdad? O no necesariamente son completamente verídicos, entonces todavía hay que tratar de filtrar esa información que no es real. Interpretabilidad y transparencia, no les voy a mentir, la inteligencia artificial es un tema un poco complejo porque realmente es como una caja negra. Sabemos qué hace, sabemos qué nos va a dar de resultado, pero cómo lo hace no estamos tan seguros. De hecho, no sé si alguno ha escuchado a una persona que se llama Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es considerado el padre de la inteligencia artificial. Él hace un par de meses dio unas declaraciones, él renunció a Google por un tema donde le preguntaron básicamente eh, por qué renunció a Google, ¿verdad? Entonces él explicó que actualmente él no tiene idea qué va a pasar con la inteligencia artificial en el sentido de que él lo que dice es que ellos descubrieron un algoritmo para poder entrenar una inteligencia artificial, pero nadie sabe qué hace la inteligencia artificial con los datos. Solo sabemos que aprende y aprende y aprende hasta un punto en el que nosotros no sabemos de la manera específica qué es lo que está haciendo. Entonces, suena un poco peligroso porque realmente lo es en ese aspecto, pero también pues nos da muchas opciones para también si lo vemos de forma positiva, es una manera que la inteligencia artificial está pensando cosas que tal vez están fuera de lo que nosotros pensamos y que tal vez no consideramos. Y eso también vamos a hablar en la próxima sesión. Lo que es regulación y ética, eso es todo un tema porque lamentablemente la inteligencia artificial va más rápido que la regulación y la ética. Y por eso es que hay tantos casos positivos como negativos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque no sabemos, ahorita no hay como una regulación para nivel mundial o a nivel mundial que nos permita como decir cómo usar la inteligencia artificial. Y sí hay pues, aspectos éticos en relación al tema del trabajo, a que si debemos dejar que la inteligencia artificial tome todas las decisiones, lo cual a mí no me parece incorrecto, ¿verdad? Pero hay un tema ahí, ¿verdad? De cómo debe manipularse la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, más en el tema o en el sector de salud, es todavía más complejo. Porque como mencionábamos la sesión anterior, pues estamos hablando de la vida de personas, ¿verdad? Entonces, una mala decisión, ¿verdad? O una decisión tomada por una inteligencia artificial que simplemente utilizó datos y no se fijó en otras cosas externas, pues podría ser fatal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también son parte de los desafíos que encontramos en la inteligencia artificial. La privacidad y seguridad de los datos, como les decía, hay un tema de los grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Hay cosas que se están rompiendo, como la privacidad de alguna información, e inclusive lo que mencionábamos del plagio. Y también otro es la dependencia tecnológica, ¿verdad? Que, como les decía, hay una capacitación y hay que desarrollar ciertas habilidades que son esenciales para complementar la tecnología. Y muchas veces no todo el mundo está preparado, pero la idea es que nosotros nos preparemos para todo esto, ¿verdad? Para conocer esas herramientas que van saliendo y las podamos utilizar de la mejor manera. Y el otro tema es que ahorita pues hemos visto un incremento bastante amplio en el tema de lo que son herramientas de inteligencia artificial, pero algunos costos de algunas herramientas, sobre todo en salud, son bastante altos. Entonces, hay herramientas que ya existen y que te dan información de diagnósticos y un montón de cosas, pero tiene un costo elevado que todavía pues no es un costo que pueda tal vez obtener una persona física, ¿verdad? Para eso. Entonces, eso es parte de lo que involucra este tema. Así rápidamente, nada más pues ya vamos a ir terminando. Yo sé que ya me pasé un poquillo, pero es que quería analizar esto y mostrarles otra cosa. Y entre las aplicaciones más beneficiosas de la inteligencia artificial que vamos a hablar, ¿verdad? Estaban los flujos de trabajo administrativos, que era lo que estaba también mencionando Estefanía, ¿verdad? Mejorar los procesos por los cuales se usa la gestión de cualquiera de los sistemas de información que ya tenemos. El análisis de imágenes, ¿verdad? Importantísimo este tema,
que nos permite, pues, inclusive proyectar a través de las imágenes si una persona tiene un tumor o si tiene probabilidad de tener un tumor o algún tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, hay un análisis previo donde podemos enseñar a la inteligencia artificial ese análisis de imágenes, visión artificial, básicamente es eso, donde la visión artificial usa el análisis de imágenes para identificar cosas. Cirugía robótica, ahora que ya lo mencionaron, ¿verdad? Cirugía robótica, que es todo el tema de poder hacer inclusive simulaciones. Por eso les decía, si lo vamos a enlazar con Matrix, vamos a hablar de simulaciones, que es básicamente utilizar la realidad virtual junto con la inteligencia artificial para, por ejemplo, simular una cirugía, de manera que yo pueda previamente ver cómo la voy a realizar. Y en algunos casos, pues se está utilizando mucho también la cirugía robótica por la precisión que tiene, ¿verdad? Para tal vez zonas muy delicadas. Asistentes virtuales y el apoyo a las decisiones clínicas, básicamente es el tema de chatbots, pero llevado al tema de salud propiamente. Y reducción de errores de dosificación y la ciberseguridad, ¿verdad? Nuevamente el tema de que una inteligencia artificial pueda proyectar las dosis que se deben utilizar de alguna medicina, cuánto se debe utilizar para una persona, basado en una asistencia más personalizada al paciente. Y también, pues, el tema de ciberseguridad es un tema que rige en cualquier sector, ¿verdad? Hay información de pacientes que es muy delicada y que no puede ser abierta al público, por lo cual se tiene que seguir trabajando en los temas de seguridad de datos. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? La inteligencia artificial está transformando el sector de la salud de diversas maneras. Existen desafíos y preocupaciones éticas principalmente, como los que ya mencionamos anteriormente, y definitivamente es necesario pues seguir potenciando, ¿verdad?, esos temas con el fin de identificar cómo la inteligencia artificial va a afectar en general pues el mundo y en este aspecto pues específicamente en el sector de la salud, ¿verdad? Ok, ya para ir terminando, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Profesor, solo como una aclaración. Ujú. Decir tecnología exactamente es como sinónimo de inteligencia artificial, ¿o es diferente el concepto? Es diferente el concepto. La tecnología abarca todo lo que ya conocemos, como equipos de computadora, computación en la nube, Big Data e inclusive la inteligencia artificial. Ujú. Ok, gracias. Quiero mostrarles un pequeño ejemplo. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero quiero como darles la idea de cómo funciona la inteligencia artificial. Muy por encima porque es un poco complejo, pero lo que quiero es como mostrarles un ejercicio así rápido de qué es lo que se hace. Lo que llaman un científico de datos es una persona, un profesional que se encarga del análisis de datos de la información. Y realmente, pues, la inteligencia artificial se nutre del análisis de datos y lo ideal es que nosotros tengamos la capacidad de poder darle la información lo más clara posible. Entonces, esta información que ven por acá, yo les voy a mostrar aquí un libro que tiene una codificación para enseñarles qué es, por ejemplo, lo que se evalúa en una inteligencia artificial o qué es lo que se hace. Normalmente, ustedes van a tener un set de datos con información y van a tener un registro de datos o una información que va a ser para entrenamiento y otra para probarlo. Entonces, esto que ustedes ven acá, por ejemplo, es un registro de información que no es oficial, ¿verdad? Es ficticia. De, por ejemplo, el análisis de personas que tienen un género, tiene edad, tiene ciudad, tiene profesión y oficio, tiene presión académica, que son como unos valores numéricos, tiene como un tipo esto es como un tipo de grado, tiene satisfacción en el estudio, satisfacción en el trabajo, entonces duración de dormir y demás. Y todas estas variables que ustedes ven acá. Esto que nosotros vemos acá lo conocemos como características. Entonces, un análisis que se hace en este ejercicio, por ejemplo, es ¿cómo hago para que una inteligencia artificial me diga si una persona
tiene depresión o no, ¿verdad? Yo sé que es un tema complejo, o sea, no es un tema que se pueda tomar a la ligera, pero la idea es ejemplificarles, digamos, cómo hago para yo enseñarle a una inteligencia artificial qué características debería considerar para por lo menos yo enseñarle que dadas estas condiciones, eh, yo puedo decirle si una persona tiene depresión o no. Por supuesto, al final hay un diagnóstico de un experto en el área, ¿verdad? Que tiene que haber ahí, pero estoy utilizando la inteligencia como apoyo. Entonces, yo primero, para decirle eso, yo tengo este set de datos. Entonces, por ejemplo, esta información que ustedes ven acá, todo lo que ven ustedes aquí, esta información, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, dice que estas características, así como está, pareciera que no incurren que una persona tenga depresión y por eso tiene un 0. El 0 significa no. Y en el segundo caso, el 1 significa sí. Entonces puede ser que alguna de estas características o varias de estas características influyan en que una persona tenga depresión. Entonces, un científico de datos empieza a analizar la información y ahí van a ver una serie de gráficas y demás. Pero a mí lo que me interesa mostrarles es, por ejemplo, lo siguiente. Yo puedo ver, por ejemplo, aquí las características que tiene este registro de datos. Y aquí todo lo que está haciendo él es revisando a ver si los datos por ejemplo, tienen alguna relación entre sí. Por ejemplo, que yo diga que uno de los síntomas de la depresión es la cantidad de horas que duerme una persona. Bueno, entonces yo quiero analizar eso, yo quiero saber si eso tiene algo que ver. Si una persona, por ejemplo, tiene menos de 5 horas de dormir, puede ser que tenga depresión. Bueno, entonces, según esta data o según esta información que yo le estoy dando, parece que sí. Y más de ese tiempo, pues es mucho peor, ¿verdad? Igual no es la única característica que influye en esto. Entonces voy a seguir bajando aquí y podemos ir enlazando. Por ejemplo, los hábitos de alimentación, si tienen que ver algo con la depresión o no, si son saludables, no saludables o son moderados, ¿verdad? Entonces, normalmente en la mayoría de casos lo que me está diciendo es que no tiene que ver eso. Pero ahí es donde entra el tema de tener varias características. Por ejemplo, que la profesión, digamos que la profesión por el grado académico que tiene muchas responsabilidades, entonces necesita pues tiene mucha presión por ese tema. O inclusive una persona que tal vez no tiene trabajo. Eso representa también un tema importante en ese aspecto. Entonces, eso también tengo que analizarlo, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, bueno, todo lo que hace esto acá, esto no quiero entrar en mucho detalle, pero me va a llevar a un punto en donde yo voy a escoger las características que yo considere más importantes para enseñarle a la inteligencia artificial. Por ejemplo, la edad, la profesión, la presión académica, presión en el trabajo, la satisfacción con su trabajo, la satisfacción con el estudio, si es un profesional o es un estudiante, bueno, si ha tenido algún tipo de pensamiento suicida, ¿verdad? Todas estas cosas que ustedes ven acá son características que yo le puedo suplir a la inteligencia artificial. Entonces, todo esto, si nosotros lo vemos así como de esta manera, inclusive todo esto está graficado para verlo, digamos, de una manera más humana, por decirlo de alguna manera. Todo esto se transforma en estadísticas que van de 0 a 1. Entre más me acerco a 1, más significa que esa característica tiene relación entre sí. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, este 0.98 está muy cerca de 1. Entonces, lo que me está diciendo es que la información que yo le estoy suministrando, si yo voy acá y reviso presión académica con el título o un examen de grado de este tipo, hay una bastante influencia entre estas dos características. Igual con la satisfacción en el estudio y, por ejemplo, la presión académica. Hay una relación muy amplia entre ellos, así como hay otros que no se relacionan tanto. Por ejemplo, estos que están en negativo, significa que hay cierta relación, pero no es el factor más importante por la que una persona podría tener relación entre ellos. Tal vez para nosotros
algunas cosas pueden ser muy triviales y podemos entenderlas de esa manera, pero yo ocupo explicarle esto a la inteligencia artificial, le ocupo decirle, esta característica con esta posiblemente pues tiene cierta relación. Entonces, ese es todo el análisis que se hace. Entonces, aquí podemos ver cómo va ejemplificando. Por ejemplo, este 0.59, esta columna que está al puro final, si yo la reviso, veo que el 0.59 me dice que la presión académica es uno de los factores más altos que, al menos en este registro de datos que tengo, podría generar depresión, ¿verdad? Entonces, todo esto influye de cierta manera, ¿verdad? Entonces, veo que estos valores de 0.52, que están como por la mitad de mi grado, tienen que ver con la situación del estudio, la profesión y demás, ¿verdad? Entonces, pareciera que esto está muy relacionado nuevamente a nivel de este grupo de datos. Entonces, para que la inteligencia artificial entienda esto, para una inteligencia artificial yo no puedo decirle propiamente, voy a poner un ejemplo, por decir, en mi caso, vamos a decir que yo soy de profesión informático y yo no puedo decirle directamente a una inteligencia artificial, por ser informático yo tengo depresión. O sea, no lo va a entender de esa manera. Ni tampoco es como muy, no es una afirmación que yo no pueda, no es una afirmación que yo pueda dar así correctamente. Entonces, para yo decirle eso, yo tengo que categorizar la información. Entonces voy a seguir bajando y ustedes van a ver que la información, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí vienen varios valores que son de texto, pero al final nosotros a la inteligencia artificial lo que le vamos a enseñar es, es a convertir esos valores en números. Entonces, voy a mostrarles este otro que tengo por acá para darles una idea. Este otro por acá. Esto es lo mismo, se hace un análisis de información de datos como los que les mostré ahorita. Inclusive puedo hacer análisis de datos entre si el género tiene algo que ver, ¿verdad? Con relación con alguna otra variable. Y al final, ven esta parte aquí que dicen 0, 1, 0, 1, todo esto se transforma en números. Entonces, para mí ya no es tan claro de entender que todos estos valores se transforman en números. Para mí ya no está claro de entender, pero para la inteligencia artificial sí lo es. Entonces, yo puedo igual identificar cuáles son los valores que tienen más importancia. Puedo identificar cuáles se relacionan más entre sí, basado en esos datos que tenemos ahí. Y al final, esto no lo tenemos que saber, ¿verdad? Pero esto que dice aquí, modelos, es que se utilizan varios modelos que eran los que les mencionaba antes. Por ejemplo, el árbol de decisión, algún otro algoritmo. Hay muchísimos algoritmos para enseñar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es empezar a entrenarse con esa información que yo le brindé. Entonces, todo este tema, si yo se los muestro por acá, perdón, este no era, es este. Si yo les muestro por acá esta información, por ejemplo, si vamos al puro final, esto yo lo puedo correr para que ustedes lo vean entrenándolo, pero para serles honesto, dura bastante, dura como de 3 a 5 horas entrenando esto. Y es porque pues mi máquina no es tan mala, pero tampoco no es un servidor que pueda procesar tanta información. Entonces, una inteligencia artificial lo que hace es que empieza a utilizar todos los modelos que yo le dije aquí que quería usar y me dice, al puro final me dice, bueno, esto basado en los modelos que usted me dio, esta es la mejor opción. Y aquí ven ustedes que dice Best Scored 0.93. Pues resulta que en todo esto que él está haciendo, al final yo utilizo un registro de datos que posiblemente es el 80% de la información de todos los datos que tengo ahí y el 20% de datos lo utilizo para probar. Entonces yo le digo, los datos que voy a usar para entrenar, los vamos a usar con toda esa información que yo ya le di, con todas sus características y después usted va a intentar predecirme si una persona tiene depresión o no basado en esos datos. Entonces, considerando eso, al final, él lo que hace es generar un archivito, de hecho lo tengo por aquí para que ustedes lo vean.
Un segundo, perdón. Bueno, este archivo que está acá, este que está aquí, es un archivo que me generó la inteligencia artificial que estaba entrenando. Y aquí solo me identificó los IDs. A mí el nombre y la persona y demás en este punto no lo necesito, pero me identificó el ID de esa persona, que podríamos verlo con un paciente, y me agregó 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Aquí me está diciendo que los que tienen 0 posiblemente no tienen depresión y los que tienen 1 podría ser que tengan depresión basado en las características con que yo lo entrené. Pero esto es un aprendizaje supervisado. Yo primero le doy la información que quiero entrenar y una vez que le doy la información que quiero entrenar y paso por el algoritmo, le doy el dataset de pruebas o el del 20% y le digo en ese otro dataset de información, entonces empiece a predecirme lo que yo quiero, saber si una persona tiene depresión o no, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, esto es como muy a grosso modo, ¿verdad? Cómo funciona la inteligencia artificial. Este es un ejemplo, como ven, hay mucha información acá, pero lo que quiero ejemplificarles con esto es que básicamente esto es aprendizaje supervisado. Yo primero lo entreno con el 80% de la información y después tomo el 20% para hacer pruebas y esas pruebas pues les digo prediga exactamente qué tipo de información es la que necesito. Y aparentemente lo que me dice que es que está prediciendo con un 93% de eficacia, o sea, de que lo hizo correctamente basado en los datos anteriores, ¿verdad? Nunca una inteligencia artificial predice al 100%, al menos no hasta ahora, porque el hecho de que prediga algo, perdón, al 100% es malo. Entonces, es un tema bastante interesante. Pero básicamente ese era como un ejemplo muy rápido. Yo sé que es como mucha información, pero quería darles una idea de cómo se entrena una inteligencia artificial y qué es lo primero que se hace a través de los datos para obtener información. No sé si tienen alguna duda o comentario. Muchísimas Me dis- gracias, profe. Muchas gracias, profe. con gusto. Ahí disculpen más bien la hora, que se me pasó un poquillo, pero No se preocupe, Darío, muy interesante, realmente todo esto, ¿verdad? Tan nuevo y tanto que aprender, ¿verdad? Pero yo creo que igual que como mencionan aquí en el chat, muy clara su explicación. Y bueno, entonces estaríamos cerrando por el día de hoy y ya nos veríamos el próximo jueves, si Dios lo permite, para ya tener nuestra última sesión. ujú. Muchísimas gracias, más bien, por Muchas el espacio. gracias. Darío, ¿me da 5 minutos, porfis? Para Claro. ver la Muchas contraseña. gracias. Buenas noches. Buenas Muchas gracias, noches. hasta luego.